Bueno, compañeros, en esta parte les voy a enseñar cómo embeber el código de un programa que lo tenemos en Simulink. Para que no se haga muy largo esta explicación y el video se acorte un poco más, eh, les voy a explicar paso a paso. Ya, de primera instancia debe estar puesto la carpeta de aquí, la de MATLAB, para que no les dé errores al momento de generar el código. Después tenemos esta parte este es un control de temperatura en donde ya se hizo programas de hardware in the loop y de software in the loop. Entonces tenemos los displays, el scope, acá un display para visualizar la temperatura del sensor. Es necesario que estén las salidas y entradas del Arduino, las que vamos a utilizar. Esto de aquí, esta parte de aquí no la tomen mucho en cuenta porque eh, esto era para un programa que yo estaba realizando. Bien, después de esto pasamos, es necesario que si en este archivo realizaron pruebas, nos copiemos todos estos cuadros y lo pongamos en un archivo en blanco. Después que creamos el archivo en blanco les va a salir de esta manera, en donde ya borramos todo lo que son displays, scope, para que solo se nos genere el código de manera que solo estén entradas y salida. Entonces ya creamos el subsistema, le damos así, le seleccionamos, damos clic derecho, crear subsistema y ya se nos va a generar de esta forma. A ustedes les debe salir in 1, in 2, in 3 y out 1. Procedemos a cambiarle el nombre para poder identificarlos al momento de programar, dependiendo de nuestra necesidad. En mi caso era el sensor, temperatura inicial, el set point y la salida un PWM. A esto también le debemos cambiar el nombre, en mi caso le puse PI discreto. Después de esto procedemos a la configuración del MATLAB. Bueno, ahorita les voy a ver un archivo que se me generó de antes que estuve grabando. Ya, ya, entonces nosotros nos pasamos a configurar en esta parte de la ruedita del MATLAB. Nos vamos a Code Generation. En esta parte seleccionamos ERT-TLC de Embedded Coder, que por lo general si es que ya han embebido algún programa se los queda guardado. En este caso seleccionamos la que está ahorita si es que no tienen seleccionado. Luego le ponemos aquí en Generate Code Only y yo por lo general se poner en automáticamente porque el toolchain en mi caso se sabe buscar de manera automática. Le ponemos apply, ok. Después pasamos a esta parte, le damos clic derecho, C++ code y le ponemos deploy this subsystem to hardware y le ponemos construir. Esta parte se demora un poco más sí tenemos que esperar un poquito más de tiempo. Bien, ahorita ya se generó el reporte. Los archivos que necesitamos son estos de aquí. Eh, Estos se guardan en donde tenemos esta parte de la carpeta de MATLAB. Entonces pasamos acá, encontramos estos archivos. Buscamos el archivo que se llama PI discreto archivo .c y lo cambiamos por archivo cpp. Abrimos esto. Por lo general se abre con un bloc de notas, archivo guardar como, y aquí le ponemos todos los archivos. En mi caso se guarda con se me ha ido un 0 de más, no tiene ningún problema, pero sí tienen que tener en cuenta cómo se guarda el archivo de manera
general para que el rato de programar no les genere problema. Bien, ese es el archivo que se convierte a CPP. Ya. Lo malo que no se me está guardando como CPP. Según esto ya está guardado como CPP. Bueno, después pasamos a ver dónde se guardó ese archivo .cpp. Disculparán porque es después de que yo pasé proyectos de ingeniería, entonces desde ahí no he embebido ningún. Bueno, entonces una vez que tenemos eso de ahí, los documentos, carpeta de MATLAB, y tenemos nuestro API discreto rt.rtw, le cambiamos el archivo a cpp. Yo pienso que es este archivo que está aquí. Sí, es este mismo porque la hora de edición está a las 23:03. Entonces nos vamos a la parte de Arduino. Aquí vamos a crear uno nuevo porque este ya está creado. Entonces en esta parte le ponemos en programa añadir fichero y añadimos en primera instancia nuestro archivo de a ver, espérense, les voy explicando. Es documentos en MATLAB y aquí está el PI discreto y le subimos el .cpp, que es este. Y le compilamos. Ya, entonces desde aquí empezamos. Nos va a ir pidiendo los archivos, en este caso el archivo .h. Nos vamos a programa, añadir fichero y le agregamos el .h que es este con extensión .h. Y vamos compilando uno a uno y nos va pidiendo el rtw types. Vamos acá. Es el .h, abrimos, compilamos. Luego nos pide el rtw continuous. Si no me equivoco, sí, verán, entonces este archivo se encuentra en la carpeta de instalación de MATLAB. Nos vamos a este equipo en donde ustedes tienen instalado el MATLAB. Nos vamos a MATLAB R2018. Nos vamos a la parte de Simulink, en la parte de Include, y aquí tenemos la parte del archivo que nos está pidiendo, que es el rtw continuous. Le damos a abrir. Después nos pide el solver y ese solver también lo encontramos en la parte de la carpeta de MATLAB, la que instalamos. Después nos pide el guión bajo types, que eso está en la parte de donde se creó el archivo del embebido. Está en esta parte del types. Lo agregamos y otra vez compilamos. Este archivo también lo encontramos en la parte de los archivos que embebimos.
que es este. El private también necesitamos. Y ese sería el último archivo que se necesita. Pero eh, en mi caso y en el caso de los compañeros, ahí te dice que ya no hay ningún error. De nosotros le agregábamos también el archivo data para que no nos dé error. Porque por lo general cuando están programando les da error. Entonces, para facilitar el video, yo tengo ya aquí un archivo, un programita ya realizado para que no se alargue mucho el video. Entonces ya, una vez que tenemos cargado todos, en esta parte que dice include paid, aquí agregamos la librería con el nombre que pusimos en el subsistema. En mi caso se me había ido un 0 de más. Creamos las variables que necesitamos. Ya, en este paso tenemos que poner esta librería, esta función que se llama initialize. Entonces ponemos esa librería, esa función, eh, declaramos las variables como entradas, como salidas y a la parte de acá abajo. Entonces esta es la parte también más importante. Yo creo que ustedes ya deben saber esto. Esta parte viene de esta de aquí. Nosotros creamos el set point y le ponemos pay de discreto guión bajo u es una entrada punto set point. Esta parte es importante. Este set point viene de aquí, de esta parte de aquí, y lo agregamos que viene de esta es una variable, es una constante se podría decir. Este de aquí, el temperatura inicial, también es una constante. Esta parte de aquí, bueno, esta es una parte, es un cálculo que se realiza para realizar el control. Esto de aquí no le pongan asunto porque esto es de otro programa. O sea, son variables digitales que yo creaba para un botón. Entonces eso no tiene nada que ver. En su caso, digamos, solo tenemos 3 entradas, una salida. Entonces esto no vendría. Nosotros le quitamos para que no nos dé error. En esta parte va el sensor, entonces esta es la parte del sensor. Es necesario que esto esté con el nombre que nosotros le tenemos puesto en el subsistema. Entonces aquí esta parte de sensor, bien, estos nombres vienen por lo general de esta parte. Las U son las entradas. Aquí tenemos los cálculos. Aquí, para mandar a una variable digital, para que actúe de manera que nosotros cuando encendemos un foco, mediante una variable, esta es la salida. Entonces, si nosotros en nuestra variable tenemos que se haga un 1 o un 0, dependiendo del programa, se va a poner en el pin 26 un 1 o un 0, es decir, se va a prender o apagar. Esto ya bueno sería dependiendo la programación que ustedes ya, yo creo que ya deben entender más de este tema. Entonces estos son para otras variables. Aquí tenemos el PWM. Si se dan cuenta, este es un guión bajo Y, que es una salida, y estos eran guión bajo U. Este PI discreto es así, y de ahí realizan esta parte de compilación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a una parte de otra función es la del guión bajo step. Entonces, esa también es necesario que la pongan a ver. Entonces, las funciones que necesitan son esta parte de aquí, esta primera, el step, para que ya no les dé error.
Entonces volvemos a compilar.